ella trabajó durante muchos años aquí en el diario Mural, ahora labora desde Texas, desde Houston, está colaborando también con distintos medios y recientemente publicó un reportaje justamente sobre el proceso de la elaboración del censo por parte del gobierno federal que aparentemente busca reducir las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y también ha estado muy al pendiente del proceso de elección de la titular, de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Wendy Selene, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén, para ti y para todo tu auditorio. Bien, Muchis bien, gracias. Gracias por atender esta llamada, Wendy. Bueno, en primer lugar, ¿qué opinión tienes acerca de la selección de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes, que bueno, ha sido cuestionada desde organismos de familiares de personas desaparecidas como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México? Sí, bastante. Teresa Guadalupe Reyes Sagún, que trabajó en operación directamente con los servidores de la Nación en la Secretaría del Bienestar antes de que le dieran el cargo de directora en la INEA, de Educación para Adultos. Y la verdad es que sí es bastante cuestionado porque la ley es muy clara cuando dice que hay un artículo donde se señala que el titular remitirá al Poder Ejecutivo la propuesta de nombramiento previo al proceso de consultas públicas a colectivos de búsqueda, que no se hicieron, sino que fue pues en realidad una simulación, porque finalmente se hizo todo desde la Secretaría de Gobernación para que estas propuestas desde los colectivos y de la sociedad civil se hiciera, pero se llevara en persona a la Secretaría de Gobernación. Entonces imagínate cómo se quedan de pronto los colectivos o las familias o alguien que no tiene los recursos para ir hasta la Ciudad de México en las horas laborales, o sea, como que se preparan y solo tenían ciertos días, 13 días, ¿no? Entonces, se hizo de tal manera todo esto que pues realmente fue una simulación, ¿no? O sea, con fuentes confidenciales, tanto nacionales como locales, ya yo había reporteado y circulaba ya el perfil de Teresa Guadalupe Reyes Sagún. Entonces siempre quedaba ¿Desde como una cuándo, esperanza. desde cuándo escuchaste que era la probable candidata Teresa Reyes, Wendy? Alrededor de 3 semanas, De hace tres por ahí semanas, de desde entonces. tres Ajá. semanas más o menos, probablemente hasta 4 semanas, pero sí con seguridad 3 semanas. Y hace 2 semanas ya empezaba a circular, de hecho, el perfil. O sea, cuando lanzan la convocatoria, el gobierno federal, cuando lanza la convocatoria, el Secretaría de Gobierno a través de la Secretaría Luis Alcalde, ya, ya se sabía, ya estaba este rumor de que sería Teresa Guadalupe, ¿no? Con Terrible. fuentes confidenciales bastante bien informadas. Y después, cuando sucede esto, cuando se nombra, ¿no? Hace un par de días, bueno, cuando se dice que ya le dio el visto bueno el presidente, pues ahí es cuando pues al menos yo como periodista, y supongo que las otras personas que también, y funcionarios, exfuncionarios, que también les dijeron que iba a ser designada ella, pues todo esto es, o sea, ves de primera mano la simulación. O Ujú. sea, ahora sí que nadie te lo viene a decir porque circuló, o sea, eran fuentes con conocimiento a esta información, etcétera, etcétera. Y entonces dices, ¿para qué hicieron todo esto? Entonces creo que desde ahí me parece que está mal. Pero hay otra cosa que es que no es legal, porque se supone que bajo la ley tiene que tener experiencia, por lo menos 2 años, trabajando en estos temas. Y Teresa Guadalupe no tiene ningún trabajo con víctimas. Trabajó alguna vez en la Comisión de Derechos Humanos en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, cuando él era jefe de gobierno capitalino. Ajá. Después fue diputada federal por el PT y estuvo en la Comisión de Derechos Humanos, pero si acaso eso es como lo más cercano que estuvo a víctimas, digamos, pero en tiempos que ni siquiera había la cantidad de personas desaparecidas como ahora. Y lo preocupante, Rubén, lo más preocupante es que ella sabe muy bien cómo se opera desde la Secretaría del Bienestar en las delegaciones y cómo se trabaja con servidores de la Nación, y sabe trabajar en cuestiones de bases de datos, etcétera, etcétera, y de programas sociales,
que es la nueva estrategia o supuesta estrategia del gobierno federal para buscar personas en vida. Claro. Que son estos recorridos que se comenzaron a hacer desde abril, coordinados por la Comisión Nacional de Búsqueda. Después relegan a la excomisionada Carla Quintanilla, que jamás estuvo en ninguna reunión de las que se organizó para esta estrategia de búsqueda generalizada, que le llaman búsqueda masiva generalizada. Excluyen a la Comisión Nacional de Búsqueda, se concentran en los gobiernos de Morena y empiezan a buscar, digamos, la Secretaría del Bienestar es quien se encarga de cruzar todas las bases de datos, de todos los registros que tiene de programas sociales y de con todas las, digamos que todos los servidores, bases de datos e información que pueda tener a nivel nacional, todos los estados, sí. Y quienes cooperaron fueron más los de Morena, y esos los cruzaron con el Registro Nacional de Desaparecidos. Entonces imagínate, lo que 43 millones de datos contra eso, pues hubo un montón de problemas y se concentraron ahí. Wendy, Wendy, si me permite, solo sí, antes de seguir desmenuzando lo del censo, que nos parece muy importante, pero entonces de este recuento que nos haces de la trayectoria de Teresa Guadalupe Reyes, en realidad ha estado más vinculada a labores partidistas, cercana a gobiernos de López Obrador, ya lo recordabas, desde la jefatura de gobierno, después diputada federal, incluso por el Partido del Trabajo, en Servidores de la Nación, más vinculada a actividades político-partidistas que a labores de derechos humanos, y por lo que se ve no tiene ninguna experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas, es decir, con las políticas de personas desaparecidas. Exacto, Rubén. Ninguna experiencia, al menos hasta lo que se sabe, no. Ninguna experiencia en búsqueda de personas desaparecidas, y además ella también participó o ha sido operadora de Morena, ¿no? Ha trabajado en el partido con digamos, con posiciones de peso, y la Auditoría Superior de la Federación lo publicaba Proceso, la ¿no? revista Proceso, sí. Exacto, lo publicaba Proceso hace unos días acerca de esto, ¿no? Algo muy, muy puntual sobre cómo la Secretaría Superior de la Federación estimó un monto por aclarar de más de 561 millones de pesos cuando ella dirigía la coordinación de delegaciones de la Secretaría del Bienestar, ¿no? Entonces, y que con RFC que encontraron fallas, como por ejemplo registros federales de contribuyentes que no correspondían, CURPs duplicadas o claves asociadas a personas que eran trabajadores de la Secretaría del Bienestar y que eran militantes de Morena, ¿no? Y que habían participado además en la estructura electoral de elecciones de 2018. Entonces, es todavía mucho más delicado, porque no solo estamos enmarcando su llegada a la Comisión Nacional de Búsqueda como alguien que no tiene nada de experiencia en la búsqueda de desaparecidos, como alguien que pues no sabemos si va a ayudar o no, toda esa no experiencia que tiene, pero además está súper vinculada al presidente, claro, que está vinculada al partido y que está vinculada a Bienestar, y que queda muy ad hoc para lo que está pasando ahorita dentro de la estrategia de búsqueda del presidente ordenada por López Obrador, de la que no sabemos ni la metodología ni tenemos mucho más datos. Entonces, como que no podemos asumir nada antes de que ella esté en el cargo y veamos cómo se desarrolla su gestión, pero sí es una advertencia, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Wendy? Selene, te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte ahorita que mencionas, entonces la designación parece muy ad hoc, en concreto pues al proceso del censo muy dudoso que está realizando el gobierno federal en cuanto a personas desaparecidas, que tú de hecho ya habías escrito las dudas que hay sobre ese censo. ¿Nos recuerdas un poco qué podría ocurrir con las cifras que arroje ese ejercicio y cuáles son las dudas que hay justamente en la metodología? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo creo que lo que hemos visto, yo he reportado con Karina Cancino y otra pieza con Luis Brito que se va a publicar en estos días en El País también, lo que hemos encontrado, lo que hemos visto nosotros es que
Pues realmente eso, o sea, la metodología, lo que hemos podido confidenciales, ¿no? Con mucho miedo, las comisionadas y comisionados del país y funcionarios que todavía están adentro de la Comisión Nacional de Búsqueda, y creemos que lo que nos han dicho es que la orden ha sido bajar las cifras, que ya se publicó, digamos, ayer, ¿no? Y pues, directamente yo lo he sabido, Karina Cancino, Luis Vito lo hemos sabido, es que la orden ha sido bajar los números, que sea prisa, y además desaparecidos, la cifra de desaparecidos, pues, si te das cuenta, Comisión Nacional de Búsqueda no es una dependencia de seguridad. Entonces, ahora el presidente ha estado, digamos, presumiendo que las cifras o mostrando supuestamente que hay una baja de homicidios, ¿no? O una baja de secuestros, etcétera. Pero un número que no ha podido bajar en toda su administración ha sido el del número de víctimas del delito de desaparición. Entonces, y que no es esto, no la tiene ninguna dependencia que dependa directamente de él, que sea de seguridad. Y el perfil de Carla Quintana, aún con las críticas que tienen familias de desaparecidos o algunos colectivos o tal, algunos avalan su gestión, otros tienen bastantes críticas, pero independientemente de eso, el perfil de ella no era político, ¿no? Ella es una abogada de Harvard, venía de cuestiones de derechos humanos, etcétera, ¿no? De la Comisión Nacional de Víctimas. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que abra como mucho más dudas todo esto que están diciendo, ¿no? Y el texto que vamos a publicar recientemente no puedo todavía decir qué es, pero va en ese sentido, como demostrar un poco o demostrar qué es lo que está pasando con esta estrategia. La verdad es que el panorama no es nada alentador. Claro. Porque sí parece haber un intento de maquillaje. Lo que nos dicen es que es muy difícil maquillar las cifras en el registro, porque el registro se maneja por claves, o sea, por llaves muy delicadas. Entonces no es muy fácil que tú cambies un número o no, pero pareciera, o sea, o al menos eso se muestra, que están buscando otras formas de tener o de maquillar esos números, y eso es lo preocupante, que al final no importa que se encuentren y no se pregunta quién más hay, quién más está desaparecido y no se está buscando, sino lo que se está buscando en realidad es bajar la cifra. O sea, lo único que está buscando el gobierno actualmente es bajar la cifra, no está buscando a los desaparecidos. Terrible. Eso es preocupante. Claro, y como dices, pues no abona nada la elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque pareciera que más bien va a ser complaciente con ese proceso. Wendy y Selene, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos ayudes a comprender la importancia de esta designación y de lo que viene. Y si nos permites, justo cuando publiques el siguiente trabajo, seguimos en contacto contigo para conversar sobre el mismo. Por supuesto. Gracias a los dos, como siempre. Igualmente. Y un abrazo hasta Guadalajara. Y un abrazo también para ti hasta Texas. Muchas gracias, Wendy y Selene Pérez. Vamos a compartir el reportaje que publicó en septiembre pasado junto con Karina Cancino en el diario El País, que se trata justamente de las preocupaciones de los familiares sobre la elaboración del censo. Hay más pronunciamientos sobre el tema de la designación de Teresa Reyes. Vamos a la pausa y volvemos sobre esto.